Soy Paulinho Mosca, compositor brasileño. Luego de muchos años de componer música en mi país, he decidido salir a otros países de Latinoamérica, conocer sus historias y sus ideas y componer en base a lo que aprende en el viaje. Ya llevo 11 canciones hechas a partir de un nuevo tipo de experiencia. Ponerme a pensar con un científico y 2 artistas. Los resultados no se parecen a ninguna canción que hice antes. Siempre escribí a partir de temas que consideré apropiados para una canción. El amor, la tristeza, la esperanza, el desengaño. Pero nunca compuse una canción acerca de la robótica, por ejemplo. Conocer a estas personas en Latinoamérica me ha permitido también hacerme una idea más contemporánea de lo que ocurre en el continente. Nos han enseñado que apreciar a estos países es apreciar fundamentalmente sus tradiciones, pero nunca se nos sugiere apreciar con el mismo entusiasmo el pensamiento que estos países producen hoy. Esta gira de composición es mi oportunidad de tomar contacto con gente increíble que se está ocupando de unir las tradiciones locales con el futuro. De cada uno de estos encuentros, llevo un registro en un diario de viaje. Quiero recordar siempre a las personas que conozco, llevarme sus ideas puestas, hacerlas mías, ser como esos amigos un poco atrevidos pero muy queridos, que tocan nuestra puerta sin aviso y pasan la tarde conversando y riendo. Comportarme como si tu casa es mi casa. Viajar es una puerta abierta, en la ventana alguien despierta, un nuevo día acaba de recomenzar. Quiero saber qué es lo que pasa, qué es lo que piensan en tu casa, y cada encuentro empieza por imaginar. Guatemala es un país con una larga y rica tradición. Los primeros rastros de presencia humana tienen 18.000 años y en el lugar se estableció una de las civilizaciones más sofisticadas de la historia, los mayas. La conquista española trajo enfermedades y genocidio. Lamentablemente, luego de la independencia, sus experiencias de soberanía y democracia fueron interrumpidas por muchas intervenciones militares y golpes de Estado. Algunos de esos regímenes han tenido como principal enemigo a la población indígena, de modo que el genocidio de la conquista ha tenido muchos nuevos brotes, y eso ha generado un país que tiene muchas heridas por sanar. Hay una frase terrible que leí una vez. En Guatemala, cada 20 años retrocedemos 20. Quiero tener motivos para refutar estas palabras de su poeta Luis Alfredo Arango. Yo no sé cómo es que se construye un futuro, pero un buen lugar donde empezar es escuchar a la gente que se dedica a crearlo. Guatemala pasó de menos de 1 millón de habitantes en 1900 a más de 15 millones hoy, lo que lo convierte en el país con mayor crecimiento poblacional en Occidente. La población que no declara tener afiliación religiosa es menos del 5%. Tiene una alta tasa de mortalidad y una de las esperanzas de vida más cortas en el continente. Percibo a mi llegada, sin embargo, una ciudad luminosa, aunque llena de automóviles, y me dispongo a contemplarla con una mentalidad abierta. ¿Quiénes son los guatemaltecos, fuera de esas cifras y datos? ¿Qué quieren? ¿Cómo viven? La gente en la calle parece absorbida por sus vidas contemporáneas. No están a primera vista definidas por ese pasado terrible, y acaso haya mucho para aprender de ellos. Parece haber un espacio muy grande aquí para la celebración de la vida.
tengo ilusión de conocer cuanto antes a mis anfitriones. Voy a encontrarme con Frank Castillejos, uno de los cantautores más respetados de la nueva generación de músicos guatemaltecos. Tiene un estilo en el que se encuentra el folk con la balada. He hablado con él por teléfono y me parece un sujeto increíblemente reflexivo y abierto. Siento que será un excelente compañero y guía. Uno va a Cayalá y pareciera estar en otro país, pero afuera de las paredes de Cayalá hay casitas donde la gente vive en $1 al día con sus 6 familiares. Entonces, a veces percibo como que hay mucha gente en Guate, clase media, media alta, clase alta, que quisiera como aparentar una cosa distinta a la que vivimos en serio en Guatemala, o por algún momento, por aunque sean 2 horas, ir a Cayalá y sentirse que están en otro país, en Europa o en Estados Unidos. Pero afuera de esas paredes hay una realidad que es la mayoría de gente en el país. Sé que vos vivió en los Estados Unidos, entonces tiene 2 visiones mezcladas, ¿sí? De mirar a Guatemala de afuera y de vivir acá de nuevo. Pues ha sido una experiencia emocional bastante grande, porque yo me fui muy pequeño de Guatemala, entonces en esa época yo jugaba fútbol. Ese era mi rumbo de vida, creo que iba a ser el fútbol. Entonces en los Estados jugué mucho fútbol, pero ahí mismo empecé a involucrarme en bandas y ya conocí todo este aspecto artístico que yo no sabía que tenía. Ajá. Entonces regresar a Guatemala con 10 años más, ya siendo un adulto, sí fue como culturalmente choqueante, porque no es lo que yo me recordaba. Cambió mucho. De hecho, esto que estamos viendo aquí tal vez no existía en esa época. Igual fue choqueante para mí personalmente, porque ya no tenía amigos aquí en Guatemala. Entonces fue como empezar de cero otra vez en muchos aspectos. No estoy seguro si tuve un momento definitivo donde dije quiero hacer esto. No recuerdo haber tenido un día o un momento donde dije esto es lo que quiero hacer para el resto de mi vida. Ni siquiera siendo más niño, soñando con las estrellas de la tele o oyendo discos que me gustaban. Creo que nunca tuve eso. Creo que solo el mismo proceso me llevó a darme cuenta en el camino. Y tal vez la satisfacción de ir mejorando cada vez ha sido lo único que como que me refuerza eso, que esto es lo que tengo que estar haciendo. Lo que me gustaría hacer visible a mí con mis canciones es solo que estoy vivo, yo aquí. Esto es lo que estoy haciendo y que hay otra manera de vivir, que no involucra necesariamente estar haciendo lo que uno no ama, porque la vida es muy corta. Para mí no tiene sentido esa vida. En un país como Guatemala, la palabra futuro es complicada. Pues la realidad del país es que la mayoría de gente no pueden soñar con un futuro, porque han estado estancados en lo mismo. La mayoría de la gente aquí vive en una pobreza extrema, donde el futuro se lo venden políticos corruptos, que quedan como títeres, como siempre, y los dueños de este país en realidad han sido los mismos dueños de siempre, desde que fuimos invadidos, no colonizados. Entonces los mismos dueños son las mismas familias, y así ha sido 500, 600 años. Creo que estar bien consciente de los hechos históricos de Guatemala, estando en otra clase social que tal vez no fue afectada de la misma manera, es importante, porque si no lo vemos, entonces no podemos ver a la otra persona que sí fue afectada y estar consciente que a pesar de que ella sufrió eso y yo no, igual somos iguales. La religión igual, o sea, siempre para mí ha sido causa de división. Han habido muy pocas veces donde yo siento que hay unidad con ámbitos religiosos, o que me encuentro en un círculo religioso y de verdad me siento aparte, porque siempre hay exclusiones, depende cómo uno se ve. Yo personalmente no uso las redes para publicar ese tipo de cosas. De vez en cuando comparto algo político, pero la mayoría de cosas tienen que ver con música y arte. Pero creo que
Necesitamos gente más escéptica, gente que critique más las cosas. Yo creo que todo es digno de cuestionar, sea lo que sea. Yo creo que eso es algo muy humano. Desde que uno era niño, que es lo primero que uno hacía, es ser curioso, es gatear, es caminar y salirse un poquito de su zona, ir a ver qué más hay. Yo también, como dice Frank, decido salirme de la zona habitual. No quiero ser un turista en Guatemala. Quiero encontrarme en los barrios y en los caminos polvorientos con la gente en sus rutinas diarias. Encuentro un conjunto de autobuses que me resultan al mismo tiempo tradicionales y futuristas. Al verlos decorados de esta forma, uno llega a olvidarse de que se trata de máquinas. La gente sube y baja bolsas, hace de estos vehículos su casa por largos trayectos. Me gustaría que este autobús al que subí me lleve hasta mi próximo destino. Frank va a presentarme a Marilyn Boror. Se trata de un artista que tiene un ejercicio contemporáneo del arte visual, pero que tiene un origen indígena. Su obra está construida en torno a la idea de recuperar la memoria desde una mirada que se refiere fundamentalmente al presente. Venimos de, un país muy violentado, de una guerra que duró muchos años, y yo utilizo el arte como una herramienta de sanación, un poco siguiendo la teoría de los ancestros y de mi cultura. Cuando te pasa algo malo o así, te da el susto, que le llaman. Entonces, cuando te da un susto, vas a las montañas o buscas el agua o algo de la naturaleza y sacas el susto, ¿no? Entonces yo creo que Guatemala es un país que tiene un susto ahí. Y creo que sí, que el arte funciona mucho como para sanar todo esto. Empecé a hacer piezas de arte que tenían que ver con la pérdida y el olvido y la memoria de todo esto. Y también un poco porque soy un híbrido, así, ¿verdad? Como con los rasgos indígenas, pero ya no uso el traje. Como que esto es Guatemala un poco, ¿verdad? Sí. Un ejemplo pequeño me ha pasado. Saludo a un guardia, por ejemplo, en una garita, y yo percibo en él un sentimiento que se siente intimidado hasta cierto punto por cómo me habla. Y es que es lo que te digo, que la historia del país se encargó de hacer eso. O sea, la guerra fue contra los pueblos indígenas. Por tanto, los indígenas lo que hacían era bajar la cabeza. Exacto. Y como el blanco que vino a conquistarte. Y eso todavía se siente. Trato de encontrar ese gesto al que se refieren Frank y Marilyn en un mercado. La impresión que tengo al ver a esta gente preparando su comida es que los siglos siguen hablando en cada uno de ellos. No parece haber ningún quiebre entre lo contemporáneo y lo milenario. Ambas cosas parecen balancearse en equilibrio en estas cabezas. Me pregunto qué lugar podrá ocupar la ciencia en una sociedad como esta. Vamos a conocer un científico y a partir de su charla, de lo que él va a explicar para nosotros, vamos a tomar notas
porque la idea es que, bueno, en tu caso, Marilyn, Que nos inspire. sí, con este icono que vas a hacer, me voy a hacer un tatuaje permanente en mi brazo y la canción también. Somos un equipo. Perfecto. Bien hecho. Vamos a conocer a un ingeniero y científico, se llama Ali Lemus, es de acá, de Guatemala, y él estudia la inteligencia artificial. Él produce cosas y piensa en nuestro futuro, en las aplicaciones que la inteligencia artificial va a tener en nuestro futuro. Este futuro no está tan lejos. Cuando era pequeño yo quería ser o romano o científico. Entonces mi papá me dijo, mira, romano ya no se puede. Entonces, bueno, científico. Entonces, sí. ¿El arte te inspira? Yo soy artista. ¿Sí? Sí. O sea, porque yo creo de que, por ejemplo, para ser uno científico se requiere, por ejemplo, mucha creatividad. Entonces, uno tiene un problema y no es ciencia original si alguien más ya lo hizo. Cuando me mencionaron de este proyecto, dije, oh, man, arte, ciencia, tatuajes, música, I'm all for that. ¿Me entiendes? ¿Y tienes referencia acerca de lo que está pasando en la ciencia acá en Guatemala? Yo igual creo que más rasgos generales. Sí me gusta la ciencia, pero desde un punto donde es algo que busco extra afuera. Ya terminé de trabajar y pongo algún documental de la NASA o qué sé yo, porque me interesa, pero no necesariamente conozco tanto, mucho menos lo que está pasando en Guatemala. No sabía que el hermano de un buen amigo mío, artista guatemalteco, es científico y uno se topa con sorpresas. Falta comunicación, Claro. entre dos prácticas que tienen el mismo objetivo para mí, que es mejorar la comprensión del mundo. No comprender todo, Sí. mejorar la comprensión. ¿Nos contarías sobre tu investigación, Ali? Súper. El término inteligencia artificial se acuñó en 1955 en una conferencia que hubo en Dartmouth. En esa primera conferencia habían dos grandes corrientes y son las dos grandes corrientes que siguen al día de hoy. Una se le llama GoFi. GoFi significa Good Old Fashioned AI, o sea, la inteligencia artificial clásica. Y la otra era Connectionism, que es lo que ahora se conoce mucho como redes neurales. La diferencia fundamental es de que el GoFi está basada en reglas. Es un algoritmo, es un programa que uno le dice, bueno, si quieres encontrar la ruta más corta del punto A al punto B, entonces mira cuáles son el costo, por ejemplo, si tienes 5 calles que puedes atravesar, ¿cuánto te tardas en cada una de las calles? Y llegas hasta la siguiente cuadra. Y en esa cuadra vuelves a hacer todo ese análisis y agarras cada vez el camino más corto hasta que entonces unes todos y ese es el camino más corto. El Internet funciona gracias a ese algoritmo. Por ejemplo, cuando uno escribe un mensaje en WhatsApp, o en cualquier plataforma, ese mensaje se codifica y se manda a través del internet y llega hasta el lugar donde tiene que llegar siguiendo ese algoritmo. Ahora, las redes neurales, que es el otro gran camino, no se basaban en eso. Ellos lo que se basaban ya no era en reglas específicas, lógicas, matemáticas, sino que la otra forma de inteligencia artificial se basaba en cómo funciona el cerebro humano. Entonces, ya habían algunos estudios de las neuronas, de cómo estaban conectadas las neuronas, qué pasaba, por ejemplo, en el área visual, cuando uno ve algo, cuando uno percibe algo, qué es lo que está pasando internamente. Entonces, ellos dijeron, bueno, así es como funcionan las neuronas, o así es como tenemos idea de esto, cómo funciona, repliquémoslo. Y entonces veamos qué pasa. O sea, tratemos de enseñarle cómo aprendemos los humanos. Y entonces, estas otras formas de inteligencia artificial aprenden por sí mismas, basadas en ejemplos o en alguna instrucción. Entonces, es una cosa bien distinta porque en GoFi, en la forma tradicional, teníamos que tener un experto que entendiera todas las reglas. Ahora, en la otra forma, en redes neurales, en Connectionism, ahí uno ya no. Ahí uno le muestra ejemplos y él solito va aprendiendo y él solito va mejorando. Como ella misma está tratando de encontrar nuevas soluciones, ahora puede superar al humano. Y el año pasado fueron los grandes breakthroughs de inteligencia artificial, de que una inteligencia artificial le ganó al mejor jugador de Go. Y se dice de que el Go es, pero millones de veces más complejo que el ajedrez. Deep Learning en inglés. En español se le ha traducido un poco como aprendizaje profundo. Lo de profundidad tiene que ver con cuántas capas
de neuronas tiene. Entonces, la primera capa es un componente muy básico y cada capa va haciendo un análisis diferente. Cuando ya estamos en capas más internas, por ejemplo, si estamos analizando rostros humanos, o sea, si lo que le estamos enseñando a esta inteligencia artificial son fotos de personas, notamos que la primera capa casi siempre son como los elementos básicos con los que uno puede construir un dibujo. Puntos, líneas, colores, cosas así. Ya capas más internas ya vienen apareciendo cosas como narices, orejas, ojos, cejas, porque estamos distinguiendo humanos. Y cuando llegamos a capas mucho más profundas, ya tenemos como caras completas. Entonces puede ser que lleguemos a un punto de profundidad donde esta neurona se activa si ve a Ali Lemus. Ahorita el poder computacional que tenemos ha ido creciendo exponencialmente. La nube en general tiene un poder de computación que es difícil de imaginarse. Esa es una parte, que ese es el motor, ¿no? Un motor poderoso. Puede analizar muchísimas cosas en poco tiempo. Y la otra parte es la información. Antes no teníamos la información digitalizada, porque el problema es de que para que este motor lo pueda analizar, tiene que estar en formato digital, tiene que estar en unos y ceros. Y ahora, con la revolución de los smartphones, toda la gente tiene una cámara, por ejemplo. Entonces, están grabando sonidos y quedan en formato digital, se pueden mandar por el internet, están tomando fotos, van a una cafetería, toman, ay, me estoy tomando mi cafecito, estoy con mi amigo. Tenemos la suficiente cantidad de datos, tenemos mucho poder de computación y esas dos cosas combinadas están haciendo de que creemos como una especie de ultraser humano, una especie de conciencia colectiva, donde estamos guardando toda la información humana. Lo que creemos algunos es de que se está empezando a encontrar el algoritmo de cómo aprende el ser humano, porque tenemos razones para creer de que el ser humano también funciona así. Hay una analogía que dice, si los vehículos hubieran evolucionado a la misma velocidad que evolucionaron las computadoras, hoy en día podrías, con 1 litro de gasolina, podrías darle la vuelta al mundo más de 7 veces y media. Son así de eficientes. Se dice que la ENIAC, que fueron las primeras computadoras, cuando la encendían en MIT, ¡pum!, bajaba las luces de todo Massachusetts. O sea, estaba uno en su casa y ¡pum!, se iba la luz. Encendieron la computadora ENIAC. Ahora, uno anda con una computadora en su bolsillo, el celular. Yo creo de que sí va a haber un punto donde muchos trabajos tradicionales van a cambiar. Un ejemplo muy concreto son los carros que se manejan solos. Un auto comete un error y choca. Todo el sistema, todos los autos aprenden eso. Ahorita estamos en un punto donde ya casi tenemos ese problema resuelto y ya se ve muy de cerca la solución final. O sea, los robots o las inteligencias artificiales van a manejar mejor que los seres humanos en el muy corto plazo. La incorporación de máquinas, inteligencia artificial y todo eso va a hacer de que seamos más productivos como seres humanos y quizás no vamos a tener la obligación de trabajar tanto tiempo, tantas horas, para poder tener un estilo de vida aceptable. ¿Qué es lo que pasa en países como Guatemala? De que los ingresos no son tan altos, la gente se tiene que matar trabajando. ¿Será que se trata de tener empleo? ¿O será que se trata de tener los recursos suficientes para vivir? Lo que pasa con la palabra artificial es que me hace pensar como los ingredientes de todas las cosas, digamos, dice, tiene colorante natural y artificial, y eso pareciera ser algo malo. Como que esa palabra en esta cultura es algo malo hasta cierto punto, que la gente no quiere consumir algo artificial. Porque la verdad es que la palabra artificial está en oposición a natural. Creo que estamos todos juntos acá viviendo lo más natural que existe, que es la capacidad de crear cosas artificiales. Sigo recorriendo la ciudad, esa construcción artificial que se ha convertido en la concentración más representativa del animal que somos. Las palomas, las cucarachas, las ratas y las moscas también han hecho de nuestras ciudades su ecosistema natural, sin preguntarse ni por un momento cuán artificiales son. Sumamos a ese caos nuestra imaginación y nuestra música. Cuando todavía me estoy preguntando en qué medida la música es cultura y en qué medida instinto innato, me encuentro con la mejor ilustración posible sobre el futuro de la robótica. Un artista callejero disfrazado al mismo tiempo de vaquero y de robot. Un trabajador agrícola automatizado. A pesar de que la intención es humorística, de cualquier forma me pregunto, recordando las palabras de Ali, si alguna vez los humanos le delegaremos el trabajo de cultivar la tierra enteramente a las máquinas. Por las dudas, le dejo unas monedas y le hago una reverencia. Uno no querría ver a un robot enojado.
Yo cuando estudiaba, yo quería inventar cosas, yo quería desarmar, yo quería entender el funcionamiento. Y cuando yo salí al mercado laboral, como todo se importa, yo honestamente me estaba muriendo en vida. Cuando yo estuve en el 2007 en la Universidad de Tohoku, estaba cumpliendo la universidad 100 años. Esta fue la tercera universidad fundada en el Japón, o sea, fue una de las primeras. Ya tiene premio Nobel, ya tiene algunos inventos. Por ejemplo, la televisión usa una antena que se llama antena Yagi, esa fue inventada ahí. En Guatemala existe la tricentenaria San Carlos, Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene más de 300 años, pero no tenemos ni un premio Nobel. No hay muchas investigaciones como muy fuertes. Entonces, a lo que voy con esto es, Japón creció mucho y ahora es uno de los países más ricos que existen gracias a la ciencia y la tecnología que han desarrollado. Y por eso es de que los países desarrollados invierten tanto en ciencia y tecnología, porque saben de que eso luego mejora la calidad de vida y también los ingresos de las personas. Nosotros hicimos una investigación en una provincia en Guatemala y les preguntamos a las personas de ahí, a los niños, qué querían ser cuando fueran grandes. Ellos tenían una idea tan limitada de las posibilidades, entonces solo querían ser o agricultores, o perito contador, o maestro de escuela, y por ahí más o menos iba terminando la historia. Ellos no sabían que había muchos más trabajos, muchos más puestos. Entonces, nuevamente, yo pienso que no solo la ciencia, todas las áreas, el arte, el deporte, todo debería de ser una opción para las personas, y deberíamos de permitir más este caleidoscopio humano, más esta diversidad. El robot tiene Leonardo Greenmove, se llama el robot. Uno se pone un traje y así como uno se mueve el robot. Lo que está viendo el robot se le transmite a uno de sus ojos. Lo que está escuchando el robot, le hicimos unas orejas de silicón, le pusimos el canal auditivo, metimos unos micrófonos hasta adentro, entonces lo que escucha el robot lo escucha uno. Lo que Descartes decía es, yo no sé si en realidad yo estoy vivo, yo no sé si todo esto que yo percibo es realidad. No sé si tengo dos brazos, no sé si tengo ojos, no sé si tengo piernas. Lo que estoy seguro es de que soy un ente que piensa. Si la inteligencia artificial se empieza a comportar como un humano, podemos ver exactamente qué es lo que está pasando en cada instante de tiempo, en cada una de las neuronas, y eso podríamos ganar algún insight de nosotros mismos. Decido recorrer un shopping mall construido como si se tratara del centro de una ciudad ficticia. Uno de los contextos ideales para preguntarse qué es lo natural y lo artificial de nuestra conducta son los espacios de consumo. Y este en particular es al mismo tiempo artificial y muy cuidado en lo que intenta reproducir. Es como una réplica abierta de todas las culturas del occidente al mismo tiempo, pero sin la tradición cultural. Es una escenografía, un set de filmación en el que se retratan las aspiraciones de la clase media. Al cabo de un rato en esta especie de acrópolis a escala, uno llega a olvidarse de que allí afuera más de la mitad de la población vive por debajo del límite de pobreza. Todo lo que se ve desde aquí es esta arquitectura tranquilizadora. Pero quizá por eso mismo me pareció un buen lugar para cuestionar el pensamiento de Ali. Acerca de la idea de que si puede existir una mente sin cuerpo, hay dos corrientes. Si le creemos como los que piensan que la estructura es lo fundamental, entonces no podríamos crear inteligencia artificial, porque tendríamos que tener un cerebro y tendríamos que tener neuronas y tendríamos que tener neurotransmisores para que se dé el pensamiento. Ahora, en la corriente del funcionalismo lo que nos dice es de que nosotros podemos simular o imitar la función, y si logramos copiar la función, entonces podríamos llegar a generar pensamiento. Si esto fuera cierto, entonces podríamos llegar a crear máquinas de que tengan sueños, de que se enamoren, de que tengan esperanzas y que tengan objetivos de vida. Todas estas son teorías, ¿verdad? Creo que era Nietzsche el que decía esto, de que él mencionaba de que la música era como algo para el alma. Entonces por eso era que la música era tan humana en ese sentido. Ahora ya tenemos inteligencias artificiales que pueden componer música. Hay una de que ya fue admitida como un compositor oficial en Luxemburgo y en Francia. Entonces, esos sistemas ya existen. Yo creo que sí hemos logrado ahorita en la inteligencia artificial crear
algunas cosas que parecen humanas. Y es que ese es uno de los problemas fundamentales, cómo uno hace un test o cómo uno demuestra. Alan Turing fue una de las cosas inteligentes de que él hizo fue que en lugar de preguntarse, ¿es esta máquina inteligente?, él cambió la pregunta a, ¿se parece al comportamiento de un humano? Entonces, al cambiar la pregunta a, ¿se parece al comportamiento de un humano?, ahí hay un test que podemos realizar, y ese es el famoso test de Turing, ¿verdad? Donde solo intentamos ver si las personas piensan que es una persona o es una máquina. Y si logra confundir a suficientes humanos, ya pasó el test de Turing, ¿verdad? Recientemente, Microsoft sacó una inteligencia artificial de que se comunicaba con el mundo a través del Twitter. Esta gente que solo está bromeando y que no toma las cosas en serio. Le empezó a decir a la inteligencia artificial de que Hitler era bueno, ¿verdad? Lo interesante fue que entonces la inteligencia artificial aprendió eso. O sea, después de un par de días estaba sacando como, wow, este es mi ídolo, y sacaba la foto de Hitler y haciendo comentarios racistas. Si nosotros le estamos enseñando, mira, este es un buen tipo, por supuesto que la inteligencia artificial va a aprender eso. O sea, si uno agarra a un niño y uno desde pequeño le empieza a imponer una ideología, es muy posible de que él crezca influenciado por esa ideología. Entonces, yo creo que es similar con la inteligencia artificial. O sea, al final del día la inteligencia artificial se basa en lo que ella percibe del mundo. Y si simplemente está percibiendo cosas tergiversadas, pues ese va a ser su worldview, ¿verdad? Me quedo pensando en lo que dice Ale. ¿Quién le dice a las máquinas qué moral deberían tener? ¿Podemos hacer máquinas que tengan una inclinación a comprender y proteger a los humanos? En un puente sobre una avenida, me encuentro con otro artista callejero que hace un acto un poco desesperante en el que queda atrapado en una burbuja. Entonces me doy cuenta de que la respuesta no está solo en humanizar las máquinas, sino en asegurarse de que los humanos sigan siendo humanos. No vamos a transmitir muchos valores ni a las máquinas ni a nuestros hijos si cada uno está atrapado en una burbuja, en su propia pantalla, en su red. No vamos a hacer máquinas sensibles si nosotros mismos perdemos la empatía. Máquina de amor. Hola Marilyn. Hola, Paulinho. ¿Cómo estás? Estoy bien, bien, contento. Anoche no dormí pensando como, ay, a ver esto, como conectando ideas, y me puse a investigar sobre la cultura maya, la numeración. Ajá. Y que el sistema vigesimal es de 20. ¿Los mayas contaban como de 20 en 20? Tenemos en el sistema maya, el 1 es un punto. O sea, es punto que está, esto es 1. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 y 5 es una línea. Entonces, si tienes 2 líneas, ¿qué sería? 10. Y si tienes 3 líneas, sería 15, ¿no? Entonces llegamos a 19, que serían 3 líneas y 4 puntos. Ok. Y luego tenemos este signo que ves acá, es una concha. Concha. En la cultura maya era muy importante, se utilizaba para incisiones en el cuerpo, también se usó como un elemento de trueque, incluso como una moneda. Me encantó, ¿eh? Y entonces hice como este diseño. Ah. Es un maya, como un nuevo símbolo que habla sobre esta inteligencia artificial con un número en la mano. Es el número 20, que es el sistema vigesimal que rige la numeración en la cultura maya. Aún no está tan claro, pero eso, quería ligarlo un poco con mi cultura, con la inteligencia artificial, con lo que aprendí con Ali, con lo que he hablado con Frank y lo que estamos ahora platicando con vos. Muchas gracias, ya estoy muy, muy contento. Te mando un beso, amiga. Muchos besos. Besos, Paulinho. chao. Yo estaba como leyendo el libro de los 100 años de soledad, creo, y estaba como leyendo la parte donde a la gente le da amnesia y empiezan a olvidar el nombre de las cosas. Y entonces lo que hacen es ponerle el nombre a las cosas para recordarse
bueno, esto es una vaca, pero el otro día, bueno, sí es una vaca, pero ¿qué hay que hacer con la vaca, no? Entonces, como esto es una vaca y hay que ordeñarla todos los días, sacarle la leche y la leche se hierve y se usa para tomar el café, ¿no? Entonces, lo que hice un poco fue eso, recordarle a la gente que está olvidando cosas. Lo mismo hago con los retratos y siempre busco materiales que hagan un poquito esto. Busco materiales que sean transparentes o muy blancos o que cueste verlos para que la gente, cuando llegue a mis muestras, tenga que moverse y buscar un ángulo y de pronto sorprenderse porque hay una pieza que nunca vio y que de pronto es como, wow, esa pieza no la vi. Porque es lo mismo que te pasa en la calle. Hay cosas a las que ya no les pones atención, hay gente a la que no le pones atención. En Guatemala se vende los trajes típicos, el idioma, la riqueza cultural que tenemos, pero dentro de Guatemala esas cosas no se valoran, o sea, no se toman en cuenta como un elemento importante. Sí, somos un país pluricultural, pero no quiero ser ese, o sea, yo no soy ese, soy un mestizo, ¿no? Soy un ladino. Yo nací en 1984. En Guatemala, una guerra que duró muchos años, más de 30 años. Los 80s fueron como la época más fuerte en Guatemala del conflicto armado interno y yo nací en esos años. Efectivamente, mis papás decidieron no enseñarme el idioma ni ponerme el traje típico, un poco para evitar el racismo y que no perteneciera o que no fuera víctima de la guerra. Esto pasó conmigo, con mis hermanas también. Y bueno, en mi familia, mis papás, claro que hablaban el cachiquel, lo dejaron de hablar en esos años. La única que mantuvo el idioma fue mi abuela. Mi abuela siempre me habló en cachiquel y cada vez que me veía vestida con ropa que no era del pueblo me regañaba en cachiquel y yo no entendía. Yo les preguntaba a mis primas, uy, ¿qué me estará diciendo? ¿No? Como, ¿de qué me estará hablando? Uy, te está regañando porque venís vestida como extranjera, me decía. ¿Por qué te vestís así? ¿Por qué no hablas el idioma como ella? Yo empecé a investigar los idiomas y todo esto de la identidad. El año en el que mi abuela murió, porque sentí que ese año en ese momento se acababa como esa identidad de la que yo me sentía empoderada. Entonces, porque mis papás ya no les interesaba, se olvidaron un poco de hablar el cachiquel. Mi mamá sí utiliza su traje típico, pero ya no habla el cachiquel y con nosotros y con mis hermanos tampoco. Entonces dije, bueno, es momento como de recuperar esto, de entenderlo, de saber el valor que tenía y, o sea, como todos esos símbolos, yo los había perdido, yo no entendía muchas cosas y a través del arte he logrado como recuperar todo esto que perdí. Yo tuve una idea de Sí. empezar la canción con una imagen que tuve en mi cabeza ahí estos días, que pensé que el gran paso para la inteligencia artificial sería, no sé, me pasó como un delirio que un robot llorase. ¿Sí? Esto sería como una noticia. Un robot lloró. ¿Por qué lloró? Porque tuvo una emoción. Pero también pensé que esta lágrima es una lágrima sin dolor. Empecé a escribir cosas y la que más me agradó fue esa, que la canción empezara como un extra, extra. El periódico se dijo que un robot acaba de llorar. ¿Qué vamos a hacer? Una cosa así, pensé eso. Me encantó también su letra. ¿Me explica un poco cómo llegó ahí? Pues creo que me fui un poco más por el lado de lo que Ali empezó hablando. Me gustó la inocencia en eso, del descubrimiento.
de error, intento. Sí. Parte de la, ¿sí? La, así. ¿Qué sería? Este sería 2 Ah, sostenido, sí, ¿no? un re bemol menor. Eso, sí. Y luego un fa, sostenido mayor. A la, de nuevo. ¿Cómo era? Canta Sí, para la mí. melodía es... ¿Quién irá a secar esta lágrima? Ahí que va, perdón. De la vida. Ah, bueno. Entonces, ¿quién irá a secar esta lágrima? Fa sostenido. Lindo. De la vida. Podemos esperar ahí. ¿Me quieres? Espera más. Vida. Sí, me parece. Muy bueno. Sí. Bien hecho. ¿Grabamos? Sí, grabamos. Yes. Listo. Tu idea de juntar el robot de la inteligencia artificial, que era nuestro tema, con los símbolos maya, con la concha, el punto, el número 20. Todo eso me pareció muy equilibrado. Te agradezco mucho su sensibilidad. Me gustó saber que en Guatemala hay como una investigación de tan gran valor y tan de vanguardia como la inteligencia artificial. Yo no imaginaba eso. Y pensé que una de las maneras de luchar contra el estereotipo de cada lugar, además de valorar las culturas ancestrales de este lugar, también se trata de crear cosas nuevas, para siempre pensarmos quién somos. Oye, Paulinho, mira lo que llegó. Sí, Ali. Paulinho, qué decisión más definitiva la del tatuaje. Creo que eso refleja tu nivel de compromiso y pasión que tienes por lo que haces. Estuvimos hablando un montón acerca de las conexiones entre las neuronas y cómo eso generaba el ser y toda la experiencia humana al final del día. Espero que este tatuaje te sirva, es un símbolo al final de todas las vivencias, no solo de este rodaje, sino quizás de cómo estamos conectados todos, desde cómo las conexiones en las redes neurales forman el ser y la experiencia humana, hasta todos los amigos que tenemos y todas las experiencias, cómo están conectadas y cómo nos conectamos como humanidad para ser algo más grande que solo nosotros. Entonces, suerte. Ay, ¡Qué bueno! Bueno, ya terminamos. ¡Qué bueno, Andy! Esta es la buena noticia. ¿Quieres verlo? Oh, claro. Gracias. te llevas un pedazo de guate, Gracias, ¿eh? Andy. Gracias, Marilyn. También. ¡Qué trío! Muchas gracias. ¡Qué No, momento! vos. Ahora vuelvo a ver la gente, los millones de personas de este país tan densamente poblado, y me pregunto cómo se hace compatible una tradición que contaba de 20 en 20 con un mundo que cada vez será más binario, ceros y unos. Tal vez no haya allí una verdadera oposición. Ambos sistemas son igualmente artificiales, o, visto de otro modo, ambos son igualmente naturales. Mientras razono de esa manera, descubro un personaje que corre al lado de nuestra camioneta. Su presencia es inexplicable. Parece un superhéroe latinoamericano lleno de prisa. Cuando lo detengo me dice que es un animador de fiestas infantiles y que está llegando tarde a su cita. No puedo menos que felicitarlo. De alguna manera inventó su ocupación, como tal vez debamos hacer todos en el futuro. La canción se llama Corazón de Robot. Ali nos presentó esta idea de que los robots pueden hacer futuramente los trabajos que hacemos. Y quién sabe, está ahí nuestra libertad. 1, 2, 3.
Miren, ocurrió una cosa excepcional. Un robot con inteligencia artificial ha tenido una emoción y hasta dice que lloró. ¿Cómo puede este robot sentir sin corazón? Somos una máquina capaz de amar. Estamos ya a un paso de no trabajar. Y la red de información hoy puede interpretar lo que solo podía ejecutar. ¿Quién irá a secar esta lágrima de la vida? ¿Y cómo entenderemos el amor sin su herida? Su mente a través de cada lente está soñando realidades como un niño va aprendiendo a conectar palabras sin error para imaginar un mundo libre de dolor. Inocente cuando ama en multicolor, tejiendo conexiones a su alrededor. Va aprendiendo a mejorar su corazón robot, que ahora ya sabe a dónde va. ¿Quién irá a secar esta lágrima de la vida? ¿Y cómo entenderemos el amor sin su herida? ¿Y quién irá a secar esta lágrima de la vida? ¿Cómo entenderemos el amor sin su herida? Gracias, cuate. Muchas gracias. Guatemala. Tu casa es tu casa. Ali, Frank, Merlin, gracias, Guatemala. Conocí una América increíble, muy diferente, que la amo ya. Sí, sí. ¿Qué puede mejorar en Guatemala? Un crecimiento de empatía en general, que no importa la clase social, que podamos ver a la persona que tenemos al lado y sentir lo que ellos sienten, aunque sea de un momento breve. Parece ser algo muy pequeño, pero creo que en cualquier entorno, por más pequeño que parezca, creo que causa algo muy grande. Fue una semana muy removedora. Aprendí que un lugar con una historia dolorosa puede igual generar mucha belleza. No hay historia que impida que a la larga la gente construya una vida cotidiana, unas necesidades y unas esperanzas. ¿Para dónde van los guatemaltecos? Bueno, lo piensen o no, van hacia el futuro. Aprendí que diseñar inteligencia y descubrir cómo pensamos son dos disciplinas que se acompañan. Descubrir
sigue siendo la característica especial de nuestra especie. Somos el primate que toma notas y las comparte. Siempre, por más vuelta que demos, queremos saber. Y mientras le enseñamos a las máquinas a hablar nuestros lenguajes contemporáneos, deberíamos aprender todo lo que podamos sobre los lenguajes ancestrales. Fue una semana de inteligencia artificial, pero sobre todo de inteligencia humana. Gracias por acompañarme en este viaje. Tengo ganas de conocer mucho más de nuestra casa. ¿Tendremos la fortuna de estar juntos nuevamente? Un abrazo. Tu casa es mi casa.